Y estamos en un momento crítico porque se está hablando mucho de la segunda ola, ¿no? Obviamente estamos hablando del COVID. Y justamente, bueno, esto nos pone en alerta nuevamente, estamos preocupados, recibimos noticias de lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos. Y para eso tenemos hoy a la doctora Laura Michelson. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Buenos Gaby? días. ¿Cómo están todos? Y la preocupación de todos y, bueno, nada, un invitado muy especial que trajiste para darnos más detalles sobre este tema. Así es. Sí. Como todos recordarán, hace más de un año, en realidad, que comenzó en la ciudad de Wuhan, en China, una pandemia que ha devastado, digamos, nuestro vivir, nuestro sentir, ha cambiado completamente los paradigmas que estábamos acostumbrados a tener. Nos cambió la vida esto. Nos cambió la vida 100% y esta vida va a seguir cambiada. Y es un virus que se va haciendo camino al andar y también nosotros, los médicos y los científicos, hacemos lo mismo. Porque en realidad, al ser tan novedoso, tan diferente, vamos aprendiendo paso a paso qué es lo que sucede. Este es un virus que afecta a todo el organismo. En algunos casos pasa más tranquilo, en otros trae muchas complejidades. Algunos de los efectos que deja luego del COVID son, por ejemplo, afecciones cardiológicas, pulmonares, ni que hablar, incluso en casos en los que el paciente no había sentido nada durante el proceso del COVID y, por supuesto, afecta a un sistema muy importante, que es el sistema nervioso central y también al área psiquiátrica. Para eso, hoy invitamos y tenemos el honor de que esté con nosotros el doctor Gustavo Martín Petraca, que es el director médico de INEVA. Él es neurólogo y neuropsiquiatra, así que nadie mejor que vos, que él aquí, para explicarnos un poco cómo es esta situación que ocurre a nivel neuropsiquiátrico. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por estar en Mañanas Públicas con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor, nada, hay muchas preocupaciones, muchos frentes, como bien decía Laura, y uno de los frentes también importantes es que hace casi un año, el viernes se cumple un año, y esto también nos afecta a la parte neurológica y neuropsiquiátrica. Tal cual. Sí, como bien decía la doctora, llevamos un año en el cual la medicina viene confrontando con el COVID, ¿no? Y dentro de este año ya está bien comprobado que la enfermedad va más allá del compromiso pulmonar. Si bien el compromiso pulmonar se veía como el más frecuente y el que llevaba cuadros más severos, esto va más allá, se trata de una enfermedad multisistémica. Como decía la doctora, tiene compromisos neurológicos, cardiológicos, digestivos e incluso sanguíneos con fenómenos trombóticos. A eso es importante también destacar que, como toda enfermedad, la infección por COVID tiene una etapa aguda en la cual la persona se infecta por el virus, en el cual se pueden manifestar los síntomas iniciales y en los casos severos puede requerir internación. Pero si la persona tiene una buena evolución o si bien no tiene síntomas, una vez que logra la mejoría clínica, ¿sí?, y se reintegra a su vida normal, si bien hay una mejoría, eso no quiere decir que esté la persona recuperada. Totalmente. ¿No? En este año que llevamos conociendo y conviviendo con el virus COVID, podemos decir que hay muchas manifestaciones clínicas que se llaman síntomas, que el paciente percibe, o asimismo alteraciones clínicas que son asintomáticas, que la persona no percibe, que se mantienen más allá del periodo postinfeccioso. O sea, la persona se va a hacer el test, no tiene más el virus en su organismo, pero sigue teniendo síntomas o alteraciones clínicas más semanas o meses. Doctor, hay un caso, yo tengo una amiga mía que es chef, por ejemplo, ella se lo pescó volviendo de viaje al principio, porque venía de Asia, y ella todavía no tiene bien el olfato. Ahí está. O sea, esto es un síntoma o secuela también, tal cual, si queremos, ¿no? Tal cual. Y la parte neurológica, digamos, ¿cuáles son las secuelas o síntomas o cosas que permanecen en el tiempo? Muy bien. Esos síntomas que persisten en el tiempo es lo que se conoce como síndrome post-COVID, que son esos síntomas que persisten más allá del periodo agudo o infeccioso. Dentro de los síntomas post-COVID neurológicos, ¿sí? Uno es el que usted dice, el tema aquello que tiene que ver con la afección del gusto y el olfato, ¿no? Que eso tiene que ver, la afección del virus a nivel del sistema nervioso puede ser a nivel del sistema nervioso central, por el alojamiento del virus a nivel del cerebro, o a nivel del sistema nervioso periférico, cuando el virus se aloja en nervios periféricos más allá del cerebro. ¿Qué sería un nervio periférico? Digo, para que la gente... El ejemplo que usted dio, el nervio olfatorio o el nervio del gusto. Ok. ¿No? En el cual el paciente, al alojarse a nivel de un nervio periférico, lo deja
afectado. Inhibido. Claro, lo ves afectado y pierde la función. ¿Y se puede recuperar eso con el tiempo? Se puede recuperar. Entonces, las afecciones neurológicas tendrían que ver por dos vías. Una vía que tiene que ver con la acción directa del virus cuando en el periodo infeccioso, en el cual el virus cuando está hospedándose en el organismo se va replicando a nivel neuronal y eso produce una lesión a nivel del sistema nervioso, o por una vía indirecta en la cual el virus desencadena procesos inflamatorios, ¿sí?, o tóxicos que después van a derivar en secuelas neurológicas o síntomas que van a persistir en el tiempo. Total. Yo tengo, perdón, que interrumpa, una preguntita que apareció incluso en los medios, que es este tema de una especie de niebla mental, o sea, una afección incluso psiquiátrica, ¿no? Porque este virus, como decimos, no solo avanza sobre el sistema nervioso central y periférico, sino que también afecta en muchas ocasiones todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico. Así con la psiquis. Con la psiquis y con el estar bien. ¿Y esa niebla qué es? Tal cual, ese es un fenómeno. O sea, cuando hablamos de la afección del virus a nivel del sistema nervioso central, uno de los trastornos que produce, aparte de lo más frecuente que suele ser los dolores de cabeza, son los trastornos cognitivos. Las personas refieren que, estando ya mejoradas, dicen que no son los mismos a nivel de su estado cognitivo. ¿Podríamos definir el trastorno cognitivo, doctor? Trastornos cognitivos tienen que ver con aquellas funciones que tienen que ver con la memoria, la concentración, la atención, la habilidad para hacer tal o cual actividad, ¿no? Actividad de planeamiento, o sea, saber cómo se hacía tal o cual cosa. ¿Actividad física también, podríamos decir? Sí, cómo se hacía tal o cual actividad física. O sea, es una habilidad. Por ejemplo, viene al caso, esta semana nos consultó en INEVA una persona, es un periodista gráfico, que tuvo COVID en octubre pasado, que se manifestó básicamente con pérdida del olfato y del gusto. Sí. Nos consulta diciendo como que él, siendo periodista gráfico, nota que aquellas notas que él antes, previo al COVID, las escribía con cierta facilidad, claro. Ahora nota como que le cuesta escribir las notas, tarda mucho en escribir las notas periodísticas, no encuentran las palabras para escribir esas notas periodísticas, e incluso una vez que las escribe, cuando las relee, nota como que usa frases o estilos literarios que no eran comunes en el periodo pre-COVID. Qué impresionante. O sea que su estilo periodístico cambió. Obvio. Podríamos decir que eso entra entonces dentro de este aspecto. Eso tiene que ver mental. con la niebla mental, ¿no? O sea, esa persona que manifiesta que esas fallas cognitivas, que no encuentran las palabras y demás, no es el estado cognitivo de él, no es el mismo previo a su estado premórbido COVID. Sí. ¿No? Entonces, eso es un claro ejemplo de un síntoma, de un trastorno cognitivo post-COVID. ¿Qué se hace con esa persona? Bueno, esta persona dijimos que se presentó con un trastorno pérdida de olfato y de gusto. Él dice que sigue teniendo pérdida de olfato y de gusto, pero él consultaba por el tema cognitivo, porque algo que lo confronta con su actividad laboral es lo cognitivo. Claro, no le importa el olfato y el gusto. Él necesita trabajar y hacer las notas periodísticas. Qué impresionante que haya cambiado el estilo. O sea, le quita concentración. El estilo dice, este no soy yo escribiendo. Este no soy yo. Claro. Entonces, esa persona necesita... ¿Cuál sería el seguimiento post-COVID de estos pacientes? Eso tiene que ser, dado que hay que es una afección multisistémica, cardiológica, respiratoria, y dentro de lo neurológico afecta no solamente lo cognitivo, sino mareos, vértigos, cefalea, en cuadros más severos, cuadros convulsivos. Tiene que tener un enfoque multidisciplinario. En INEVA tenemos un enfoque multidisciplinario de diversos especialistas, clínicos, neurólogos, cardiólogos. Dentro de la neurología hay subespecialidades. Los pacientes que van a referir vértigo lo va a ver el neurotólogo. Los pacientes que, en el caso de este paciente de los trastornos cognitivos, este paciente va a requerir un enfoque, una evaluación cognitiva. Cuando usted me preguntaba acerca de qué tiene que ver lo cognitivo, las funciones cognitivas son varias. Entonces, una evaluación cognitiva va a objetivar qué áreas cognitivas están afectadas. Está claro, sí. Hay que ir al especialista. Para detectar lo que se tiene. Quería consultarte finalmente. Creo que aquí en el canal me habían comentado, hubo casos de personas que habían tenido la infección y que quedaron con debilidad motora.
en miembros inferiores, o sea que tienen que hacer todo una etapa de rehabilitación importante y no es lo más conocido en realidad, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés comentar sobre este tema de la rehabilitación motora? Bueno, dentro de las manifestaciones neurológicas, otra de los compromisos neurológicos es a nivel muscular. El virus puede afectar a nivel muscular, produciendo una inflamación, una pérdida de fibras musculares. Claro. El virus por sí mismo, pero no solamente el virus. Personas que han tenido que estar internados mucho tiempo en terapia intensiva, haber sido intubados, estuvieron mucho tiempo con un estado de sedentarismo y convalescencia y esos músculos tuvieron una atrofia muscular. Sí. Entonces hay un efecto de desuso que hace que esas personas después tengan que recuperar el tono muscular y la motricidad, con el cual, ya sea por la acción del virus per se directo sobre la fibra muscular o por el desuso producto de la convalescencia prolongada, esas personas van a tener un déficit motor sensitivo que van a requerir una rehabilitación motora secundaria a su proceso de COVID agudo o también por afección post-COVID crónica. Doctor, es muy claro lo que está diciendo. Nos encantaría volver a consultarlo en otra oportunidad, ¿puede ser, Laura? Porque digo, este es un tema con el que estamos conviviendo todos los días. Es una pelea cotidiana y bueno, y ojalá que se vea la luz al final del túnel, ¿no? A pesar de que tenemos que estar con la guardia alta porque se viene esta segunda ola, ¿no? Sí, con la guardia alta, tanto para lo que viene con lo agudo, pero también atentos respecto a lo que es este síndrome post-COVID, que si bien uno puede estar recuperado, no todo termina ahí, sino que pueden persistir síntomas. Exacto. Que hay que estar atentos para darle su debido seguimiento y atención. Lo que usted decía. Doctor, muchísimas gracias por estar en Mañanas Públicas. Laura, muchas gracias también. Vamos con Marie.